¿Qué pedo con Donald J. Trump? Ha ganado la presidencia de nuevo. ¿Y qué va a suceder cuando nombre al cártel como una organización terrorista? Comencemos. Ahorita hay un gran desmadre en el mundo que se llama Donald J. Trump, que fue presidente 4 años. Después lo sacaron con unas elecciones medio turbias en el 2020. Pero ese es otro tema. Ahorita la situación es qué va a suceder ahora que Trump viene con todo, trae un equipo, ya no tiene que preocuparse por una reelección y tiene los siguientes 4 años de carta libre, sin nada de limitaciones ni controles. Tiene la Casa Blanca, tiene el Senado, tiene el Congreso y tiene la Suprema Corte de Estados Unidos. Tiene a un equipazo de Elon Musk, RFK Jr., Tulsi Gabbard, Vivek Ramaswamy y muchos más. Ya aprendió qué es el ser gobernante, ya aprendió cómo controlar el pedo y ya sabe quién es la mafia. Aquí en este momento el problema es que el mundo está nervioso esperando qué va a hacer Donald Trump. Con el contexto de México es 2 cosas en específico. Se llama los aranceles, el Tratado de Libre Comercio y, muy importante, el narcotráfico. El crimen organizado ha causado muchos problemas aquí en México y en Estados Unidos. Y Donald Trump acá dice que quiere nombrar a los carteles como organizaciones terroristas. ¿Eso qué sucede? Que al nombrarlos terroristas, él se da la libertad a sí mismo y al gobierno de Estados Unidos actuar al mismo nivel que actuaron en Pakistán, en Afganistán, en Irak, en Siria, en Jordania, en Palestina, en Israel, donde quieran, en Libia, en Yemen, contra todas las organizaciones terroristas. Pero ahora estamos hablando de México. México es vecino de Estados Unidos, su partner número 1 en comercio, en migración, en economía, en lo que sea. Somos el número 1 de Estados Unidos y Estados Unidos es el número 1 de México. Las repercusiones podrían ser masivas, inmensas. ¿Y qué sucedería si mañana Donald Trump nombra a los carteles como organizaciones terroristas? Número 1, el día que lo anuncie, la CIA, las fuerzas especiales, los Navy SEALs, ellos ya están en México y en ese momento ya están operando. No te van a avisar, no van a llegar como en la película de Apocalypse Now de ta 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 ta. No, ni madres, ellos ya están aquí. Ellos ya estarían aquí, ya estarían operando. Y por un lado, la preocupación es la soberanía mexicana. ¿Qué pasa con la soberanía mexicana? Al gringo, al Estados Unidos, a Trump, a ellos no les importa. Honestamente, ese es su punto de vista de ellos. A ellos no les importa la soberanía mexicana, que es algo de gran preocupación en este país. ¿Qué sucede en ese caso? Por el lado positivo, yo diría que todo el mundo estamos de acuerdo que el cartel son una organización o organizaciones que han causado tanto daño, dolor, sangre, muerte y por un lado sí son una organización terrorista. Eso sí, pero el nombrarlos legalmente como organización terrorista causaría tantos problemas en el comercio, en el movimiento de gente, de dinero, de mercancía, todo lo que sucede entre Estados Unidos y México. Yo crecí en la ciudad de San Diego con la frontera de Tijuana, que es la frontera más cruzada del mundo diariamente. Millones de personas, millones de dólares de mercancía, legal, ilegal, como quieras, cruzan esa frontera. Y ese es solo un cruce fronterizo de los más de 3,000 kilómetros que tenemos de frontera con Estados Unidos. Eso sin hablar los aeropuertos o en las embarcaciones acuáticas. Simplemente las repercusiones serían inmensas. En el lado positivo, a mí no me afectaría saber si mañana todos los narcos se van a la chingada y se acaba el narco. Pero eso no va a suceder. La droga sigue, la gente sigue consumiendo la droga. Pregúntale a tus amigos, tus familiares, la mayoría de ellos están en drogas, de una manera u otra. O sea, hay que ser honestos. Yo mismo conozco gente en posiciones ejecutivas o gubernamentales aquí en Estados Unidos y todos
le entran a la coca o a la marihuana, a la heroína, anfetaminas, tú dile. Tú tienes familiares, tú tienes amigos, tú tienes trabajadores, tienes compañeros de trabajo, todos le entran a la droga y no hay que ser deshonestos, hay que decir la verdad. Y el éxito del cártel es eso, que le eches el Navy SEALs, eches el Delta Force, Chuck Norris, quien quieras, Schwarzenegger, Terminator, la droga sigue, ahí no cambia. Entonces, ¿qué sucedería? Sucedería una desestabilización increíble dentro de México y de Estados Unidos al desatar legalmente al cartel como una organización terrorista que casualmente los puede convertir en verdaderos terroristas, que empiecen a cometer actos terroristas, no solo en México como lo han hecho los últimos 20 años, pero en Estados Unidos. Imagínense un 9/11 cometido por no Al-Qaeda, no ISIS, no la chingada, no, por el cartel de Juárez, imagínense. ¿Qué sucedería? ¿Qué sucede después? Puede llegar a una invasión de México en completo. Eso puede ser una gran cosa que no nos esperamos. No hemos visto un conflicto de ese tamaño en el continente norteamericano en más de 100 años. ¿Qué sería si hay una invasión completa de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos a México para acabar con el cartel después de haberlos nombrado terroristas y después de forzarlos o empujar al cartel de empezar a cometer actos terroristas dentro de Estados Unidos que causen una invasión al estilo Irak, al estilo Afganistán, al estilo Libia, Yemen? Tú dilo. Estados Unidos lleva 20, 25, 30 años. Los 250 años de la historia de Estados Unidos llevan en guerra. México, aunque hay que ser honestos, somos un gran país muy poderoso, muy chingón. Tenemos una historia mucho más rica y más antigua que el de Estados Unidos, pero hay algo que tenemos en México. Somos chiquitos, nos sentimos chiquitos. Estados Unidos, cualquier chamaco de Oklahoma, de Idaho, de Utah, de donde quieras en Estados Unidos, pregúntale quién es el país número 1 del mundo, te dicen Estados Unidos. En México, le preguntas a alguien, ¿qué te van a decir? ¿México es el número 1? ¿Las Fuerzas Armadas de México pueden contender contra las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Lo dudo. La verdad, es algo que me da mucho miedo. Pero yo le veo el lado positivo. El lado positivo es que yo veo un futuro que México y Estados Unidos tendremos una gran conexión que hoy en día ya lo somos. Estados Unidos depende más de México que de China, que de los rusos, que de Europa, que chinguen todos a su madre. México es el número 1 de Estados Unidos. ¿Qué sucede con México? Que tenemos mentalidad chica. No, nos da miedo aventarnos a los trancazos. ¿Pero por qué? ¿Por qué no nos debería dar miedo? Somos más de 130 millones de habitantes en este gran país. ¿Pero qué sucede en México? Nos achicamos, nos hacemos chiquitos, nos pensamos que no somos capaces de ser número 1. Nos da miedo el pensar que nos podemos poner al tiro, al nivel, al mismo rango de Estados Unidos. ¿Pero por qué? Canadá es mucho más chico de México, pero ¿por qué Canadá sí se habla? ¿Por qué Trudeau va con Trump y con los huevos que tuvo y Trump lo sentó al pendejo? ¿Pero por qué? Porque Trump sabe que Canadá es basura, pero los canadienses piensan que están del nivel. Canadá piensa que está al nivel de Estados Unidos y actúan y se dan a respetar como si fueran Estados Unidos. México al mundo, nadie sabe hoy en día quién es el presidente de México. Pregúntale a alguien en Europa, pregúntale a alguien en Estados Unidos quién es el presidente de México. No saben. No saben que hoy en día México tiene la primera presidenta en uno de los países más católicos y cristianos del mundo, que es una presidenta mujer judía. Eso es histórico. Algo histórico que no se ha visto en ningún otro país en el mundo. Estados Unidos llevan peleando 8 años desde Hillary Clinton, ahora Kamala, para poner a una presidenta en la Casa Blanca y no pueden. ¿Por qué? Porque no tienen candidatos. El éxito de Trump es que de 2 veces que corrió contra mujeres les ganó a las 2 y se las chingó. La única vez que perdió Trump fue contra un hombre. Eso quién sabe qué signifique, pero esa es otra plática. Pero en México no. En México tenemos a la gran doctora Sheinbaum. Ella rompió moldes siendo la primera mujer presidenta de México, una de las primeras en Latinoamérica y la primera presidenta judía. En estos tiempos que tan divisivo es el ser judío para alguien, con el mundo entre
tomando lados entre Israel o Palestina o lo que sea. México no, México decidimos elegir a la mejor candidata, que fue una señora judía mexicana que va a ser nuestra presidenta por los siguientes 6 años y ella va a tener que lidiar con Trump 4 de esos 6. ¿Qué va a suceder? No sabemos. Todavía realmente nadie sabe. Yo no sé, tú no sabes, nadie sabe. Todos los expertos políticos, de economía, nadie sabe. ¿Por qué? Porque Trump ya fue presidente 4 años. Pero esos 4 años no tenía el poder que tiene hoy. No tiene la preocupación de una reelección otra vez. Tiene un equipo más preparado que cuando tomó posesión en el 2016 y en las elecciones del 2020. Y hoy en día, él ya sabe lo que quiere hacer y ya sabe lo que tiene que hacer. ¿Y qué va a suceder? Las repercusiones nadie sabrá y la historia nos dirá con el tiempo. Al mismo tiempo que no sabemos si López Obrador fue buen presidente, muchos hechos han cambiado a opiniones y los resultados ya se están viendo, pero la historia es lo que dice las cosas. La historia decide. En 20 años, 50 años, 100 años, eso va a decidir quién estuvo en lo correcto y quién no. Ahorita yo estoy optimista. Trump se me hace una persona honesta que, aunque no te gusta lo que diga, dice lo que quiere hacer y dice su opinión. No te está mintiendo, no te está viendo la cara de güey ni de pendejo. Si Trump dice algo es porque realmente lo cree y porque realmente lo quiere hacer. Si lo va a hacer y lo acaba haciendo todo a la manera de lo que ha dicho que lo va a hacer, no sabemos, pero mínimo sabes que te está diciendo la verdad y lo que realmente opina. ¿Qué será? Yo pienso que van a ser 4 años que se va a cambiar el mundo. Porque son 4 años que son necesarios para el mundo, porque el mundo no puede seguir el camino que va. Trump ha prometido unas cosas y unas cosas que mantuvo y que yo sí le creo, es acabar con las guerras externas que nunca acaban, que no hay fin y que hasta el momento llevamos ¿cuántos años ya en Ucrania con Rusia? Llevamos cuántos años pensando de que China va a conquistar el mundo, que si no, que si sí, que Corea del Norte, que quien digas, los árabes, los musulmanes, los países europeos que no tienen huevos para ir al baño solos. O sea, ¿qué podemos hablar? Son 4 años históricos que vamos a tener. Y por un lado, sean 4 años turbios, 4 años de paz, 4 años de crecimiento, 4 años de guerra nuclear, no sabemos. Pero van a ser 4 años históricos y los vamos a vivir. Y esos 4 años vamos a estar aquí, en primera clase, en primera fila, para observar y ver los actos y cómo Donald Trump cambia el mundo, cómo la presidenta Claudia Sheinbaum actúa con él, cómo se defiende con él o cómo coopera con él. En el punto de vista, regresando al tema del cártel, si México y Estados Unidos colaboramos, trabajamos de la manera que sabemos que podemos colaborar, porque somos partners número uno. Trabajamos juntos en todo, nuestra economía, nuestra cultura, todo está tan conectado que si solo trabajamos juntos en este otro ámbito, podríamos resolver el problema de nuestra generación, que es el cártel. Podemos resolver ese problema. La droga nunca se va a desaparecer, pero el crimen organizado, ese es garantizado que sí se puede acabar. Trabajando juntos es posible. Es posible que Trump, que Claudia Sheinbaum trabajen juntos, unamos nuestras naciones más que nunca, colaboremos y en vez de dejar que ellos nos pisen o hacernos chiquitos y que nos menosprecien y nos vean para abajo como lo han hecho por más de 100 años, si lo hacemos bien y colaboramos y nos vemos grandes, nosotros los mexicanos nos portamos igual que ellos se portan, con la mentalidad de saber que somos el número 1 y que podemos ser los más chingones nosotros también. Esa es la manera en cómo podemos trabajar con Trump para que no nos trate como pendejos, porque no lo somos. Somos equiperos, somos del mismo equipo, tenemos más en común que en diferencias y de nada sirve pelear. De nada sirve pelear que Estados Unidos que pelee con México en los aranceles. Los aranceles, todo el mundo está diciendo que ¿qué va a suceder con los aranceles? Eso es una mamada.
Trump empezó NAFTA número 2, el nuevo Tratado de Libre Comercio. Él es la razón por la que existe. Se quejó en el 2016 de que el Tratado de Libre Comercio original no funcionaba y se hizo el nuevo Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué ahora quisiera cambiarlo y volver a tarifas y aranceles y tener problemas con México cuando realmente la meta número 1 de Trump no es pelear con México ni con el cártel? La tarea número 1 de Trump es pelear con el Deep State dentro de Estados Unidos y del mundo y con China. China es el rival número 1 de Estados Unidos. Y China tiene miedo, porque China, gracias al COVID, que haya sido malo o bueno, un beneficio que salió de COVID es que desde el 2020 en adelante, México ha retomado la posición número 1 de compañero de Estados Unidos. En términos de comercio, México ya reemplazó a China de número 1 para Estados Unidos. Entonces, antes Estados Unidos era el número 1 para nosotros, pero hoy en día nosotros también somos el número 1 para ellos. Ellos dependen de nosotros tanto como nosotros de ellos. Obviamente Estados Unidos es un gran país, muy rico, muy poderoso, que como México tenemos que aprender y copiar las cosas buenas de ellos, las cosas buenas que tiene Estados Unidos, sin copiar los errores, sin copiar las cosas negativas. Pero China es el verdadero rival de Estados Unidos. China es el que Trump quiere pelear. Nosotros no. Él quiere quitarle el poder a China, porque nosotros no tenemos esa rivalidad con Estados Unidos. Realmente no. La rivalidad que hay entre Estados Unidos y México que se queda en el fútbol. Porque por un lado hay la selección, ¿quién es? Madre, yo pienso que la selección de Estados Unidos va a ganar el mundial antes que nosotros, pero eso es por el camino como va hasta el día de hoy. Pero que ahí se quede la rivalidad. Que la rivalidad entre México y Estados Unidos se quede deportiva. En el fútbol, en el box, en el ámbito político, económico, social, eso no debe de existir. Y si Donald J. Trump mañana quiere declararle la guerra a China comercial, una guerra comercial contra China, necesita México. No puede deshacerse del comercio que viene de China a Estados Unidos, no puede ganarles la guerra comercial, la guerra económica a China sin México, sin la ayuda y el apoyo de México. Entonces, ¿a qué voy? Hoy en día, México y Estados Unidos tenemos más en común que tenemos de diferencias. Ve a cualquier esquina de la calle, en cualquier canal de televisión, en el celular o la computadora que estás viendo esto, es un producto que se creó con la colaboración de Estados Unidos. El comercio, el entretenimiento, televisión, internet, el GPS que usas, el Waze para llegar a la casa de tu novia para no perderte en Tecamachalco, cabrón. Eso es gracias a la tecnología que se hizo en Estados Unidos. El mundo necesita a Estados Unidos. Pero ¿sabes qué? El mundo necesita a México. Estados Unidos necesita a México. Y hay que actuar de esa manera. No hay que actuar pensando que somos reemplazables. Los chinos son reemplazables, nosotros no. Esa es la verdad. México es grande, somos grandes. Igualmente que Estados Unidos. Al mismo nivel. Hay que hacerlo. Primero se tiene que creer para que después se haga realidad. Cuando Estados Unidos le declaró la guerra a Inglaterra por su independencia, Estados Unidos eran 13 colonias pedorras ahí que los indios se los puteaban. ¿Qué pasó 100 años después? Ellos deshicieron a los chinos y 100 años después de eso, el imperio británico ya no existe y ahora Inglaterra es una colonia de Estados Unidos. Hay que ser honestos. Los europeos, el continente europeo es una colonia de Estados Unidos. La Unión Europea no importa, no existe, no pueden defenderse sin Estados Unidos. México no. México no es parte de la OTAN. México no se ha dejado controlar y nos hemos dado nuestro lugar. Con el tiempo hemos aprendido, pero todavía nos falta. El mexicano todavía le da miedo, todavía le cuesta levantarle la cara y ponérsele al frente a frente con un pinche güero de 2 metros. Pero no importa la altura física. El mexicano puede que aquí donde estamos grabando en Tlaxcala, que el promedio de altura de un hombre es de 1.60. No importa si eres de 1.60, 1.50, un pinche enano. El Canelo se putea a cualquier que le pongas de su tamaño en Estados Unidos. México es grande, en espíritu y físicamente, aunque no lo seamos en altura. Eso es México. ¿Qué es lo que son las cualidades que hacen al mexicano grande al mundo?
pues ponte a pensar en qué tenemos el mexicano, qué es lo que nos separa y nos diferencia al resto del mundo. Pues algo muy cabrón que a quien sea, tal vez no, o sea, es que el mismo mexicano luego no sabe sus propias fuerzas. Pero el gringo sabe. En Estados Unidos antes la broma era que la broma en Estados Unidos antes era que el mexicano era huevón. El mexicano es un huevón que está ahí con el sombrero tomando la siesta en la tarde. No, esa mentira ya no existe. El gringo ese estereotipo nadie se la cree. El mexicano es conocido como alguien que trabaja incesablemente. Cruzan continentes, fronteras, ríos, montañas, desiertos para trabajar. Esa es una fuerza que nadie tiene. El gringo, güero, negro, lo que sea, no tiene dinero, no tiene trabajo. Ellos muy fácil, muy huevón, agarran, ponen un pedazo de cartón que agarraron del basurero, le ponen ahí con plumón, le ponen I need money, give me something, y se ponen en la esquina pidiendo dinero. Eso nunca he visto un mexicano. O sea, aquí en México, en Estados Unidos o en China, un mexicano pidiendo dinero en la calle, sin trabajar, sin hacer algo a cambio, se ponen a escupir fuego en el semáforo, se ponen a hacer malabares, te venden chicles, cigarros, te roban, pero no te van a pedir dinero nada más porque sí. Porque el mexicano sabe que el dinero se gana. Es esfuerzo, es trabajo. O sea, dolor, a puño, a sangre, a sudor. El mexicano trabaja de la buena o de la mala, pero trabaja. Ese es lo que hace México grande. Eso es lo que hace que el pueblo mexicano sea chingón y lo que nos diferencia del resto del mundo. El chino ya no quiere trabajar, ya tienen dinero, ya no quieren trabajar. En México, el mexicano tenga dinero o no, quiere trabajar, quiere chingarse. Y es de la buena o de la mala. O sea, dependiendo. Los mismos narcos, el cártel, empezaron como los transportadores de los colombianos, de los sudamericanos. Ellos eran la basura de los narcotraficantes de Latinoamérica. ¿Y qué pasó? Ellos empezaron trabajando para Pablo Escobar, para los colombianos, y ahora ¿quién trabaja para quién? El cártel de Colombia trabaja y son los chalanes del cártel en México. ¿Por qué? Porque el mexicano es chingón. El mexicano trabaja y no se deja. Ese es el éxito. Aunque esté desviado en ese camino, pero sea por la buena o por la mala, el mexicano trabaja. El mexicano no deja de chingarle y el mexicano siempre sigue adelante. Ese es México. Vamos a tener 4 años muy turbios o inesperados. Nadie sabe qué va a suceder en los siguientes 4 años, gracias a Donald J. Trump, el siguiente presidente de Estados Unidos. Nadie sabe qué va a suceder. El cártel, si sucede bien las cosas, si colaboramos con Estados Unidos de la manera correcta, el cártel puede acabar en los próximos 4 años. Otra opción sería que se conviertan más como una organización terrorista como Al-Qaeda, ISIS o cualquier otra, el Talibán. Y si va por ese camino y acaban sucediendo actos terroristas atribuidos al cártel en Estados Unidos, puede acabar sucediendo en una invasión completa del ejército de Estados Unidos a México. Eso lo veo muy improbable, pero está en la mesa. Si el Estados Unidos que quiere llevar Trump a que sea grande otra vez, a quitarle las esposas del neoliberalismo que lleva los últimos 100 años, Trump necesita México. Porque China es el rival número 1, no México. Entonces, Trump necesita México y el mundo necesita México. Europa necesita México. China necesita México. Rusia necesita México. En conclusión, el mundo necesita México. Eso es lo que hay que aprender. Eso es lo que tenemos que llevar adelante en la mente, que el mundo nos necesita, el mundo necesita en este país. Los chinos necesitan a México porque si Trump se va contra China, necesita a China que México los deje construir sus fábricas acá, que ellos puedan construir su infraestructura acá, para que ellos puedan seguir su comercio con Estados Unidos a través de México. Europa necesita a México para
nivelar la relación con Estados Unidos. Y Estados Unidos necesita a México para sobrepasar los cortos y los bajos en manufactura que tienen en Estados Unidos. Porque Estados Unidos la mano de obra es muy cara. Aquí en México la gente sí trabaja y aquí la gente trabaja al precio que necesita Estados Unidos. En conclusión, nos necesitan a nosotros, necesitan a México. Nosotros también los necesitamos. Siempre necesitaremos a Estados Unidos porque es preferible tener a Estados Unidos como líder del mundo que a China o a Rusia o a los mismos europeos. Ellos ya los sacamos hace 500 años o 200 años. Nosotros nos deshicimos de los europeos aquí en los años 1800. Europa no puede liderar al mundo porque ya tuvo su tiempo. China, si China es el líder del mundo, se acaban los derechos humanos. Si los musulmanes controlan el mundo con el petróleo y todo, igual se acaban los derechos humanos. Se acaba el alcohol. ¿Qué mexicano podría vivir sin alcohol? Una buena chela, un buen tequila, eso no, los árabes no podemos dejar eso. A ellos no les gusta el alcohol. Los chinos son lo peor. Son muy trabajadores y eso sí. En números nadie les gana. Tal vez la India. Pero son una cultura muy, muy inferior a la cultura de Estados Unidos en términos de líder económico mundial, militar mundial. Pero México y Estados Unidos somos hermanos, somos patrias unidas. Hay cuántos mexicanos viviendo en Estados Unidos. Yo era uno de ellos, yo soy uno de ellos. Yo nací allá, yo nací en San Diego, California. Somos uno y lo mismo. Yo soy americano, yo soy mexicano. Son los dos. Hay que unirnos. Si nos unimos, el mundo nos la pela. Si tu tía sigue chingando de que Trump, que no sé qué, que Estados Unidos, que nos van a invadir, que guerra, no sé qué, los aranceles, chingue su madre. Mándale este video a tu tía. Órale, ya, cállese. Yo soy Bernie Boost. Nos vemos a la próxima, cabrones.